Saludos con todos los chicos del tercer bachillerato. Vamos a continuación a hacer un recuento sobre el principio de Pascal, Bernoulli y Venturi, que fue lo que de la tarea de la semana anterior, los dos últimos ejercicios, en los cuales la mayoría de jóvenes tuvieron problemas. Entonces vamos a tratar de solucionarlos ahora con esta presentación. Entonces tendríamos el primer ejercicio, decía: para el sistema mostrado en la figura, se hace circular agua a razón de 16 litros por segundo. La tubería está compuesta de dos secciones de diámetros 20 y 10 centímetros, respectivamente, con una reducción suave de secciones. La diferencia de presión está medida por un nanómetro de mercurio. Despreciando los efectos de la fricción, hallar la diferencia de altura H que producen las dos secciones de tubería por el cambio de presión. Hay que tener en cuenta una cosa aquí. Esta parte que está rayada, esto es el nanómetro de mercurio. El nanómetro de mercurio, un nanómetro, es un instrumento que sirve para medir presiones. Entonces hay que tener en cuenta esto mucho en el momento de hacer el ejercicio. Tengo aquí, le hice en el ejercicio una línea de referencia de la que vamos a tener en cuenta para cálculo de las alturas. Tengo aquí este punto 1 que habría la presión 1 y en este punto 2 la presión 2. Aquí vamos a tener que la altura desde el punto 1 hasta el primer nivel del mercurio es H1. Aquí ya tenemos esta medida H, y este X sería la distancia que hay desde el punto 2 hasta la altura de la segunda sección del mercurio que tenemos aquí. Con esto tendríamos los datos. Primero, el diámetro 20 centímetros, el radio es la mitad y nos quedaría 0,1 metros, el diámetro 10 centímetros, entonces el radio sería 0,5 metros. El caudal, como tenemos en litros sobre segundo, tenemos que dividirle para 1000 y nos quedaría 0,016 metros cúbicos sobre segundo. La densidad, aquí vamos a utilizar la densidad que no tiene ningún subíndice, se refiere a la densidad del agua, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico, y aquí sí nos especifica densidad Hg, que es del mercurio, 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Tengo una ecuación de aquí la primera, que esta es la ecuación de continuidad, que dice que el caudal es igual a área por velocidad 1, y esto también es igual a área 2 por velocidad 2, y de aquí puedo despejar. De esta ecuación, la velocidad 1 sería Q sobre A1 y B sería Q sobre 2, A2. Teniendo en cuenta que aquí no pongo Q1 ni Q2 porque el caudal que circula en el punto 1 es igual al caudal que circula en el punto 2. Entonces en este punto circula el mismo caudal. Entonces aquí tendría que la velocidad 1 sería 0,16 sobre 1 al cuadrado por pi, y la velocidad 2 lo mismo, y nos daría que V1 es igual a 0,51 metros sobre segundo y V2 es 2,04 metros por segundo. Hasta aquí en esta parte tenían algunos estudiantes bien desarrollado el ejercicio, y aquí vamos a la primera. Esta es la ecuación de Bernoulli que se aplicaba para la hidrodinámica, quiere decir cuando el fluido está en movimiento, y se aplica en este tubo horizontal que tenemos aquí. Entonces en este punto vamos a tener, como tenemos el nivel de referencia, los dos están a la misma altura, este H1 y este H1 y este H2. Estos dos términos que tienen estos términos se van a eliminar y nos quedaría, pasamos la presión 2 al lado izquierdo y la otra acá, sacamos factor común y nos quedaría que P1 menos P2 es igual a 1 medio de la densidad por velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado. En este caso pude sacar la densidad como factor común porque me estoy refiriendo al agua que circula en el tubo, perdón, entonces el líquido que circula en el tubo, y como es agua, en los dos puntos es agua, entonces puedo ponerle la densidad, sacarle como factor común en este caso de aquí, y como se eliminaron estos nos quedó esta expresión. Luego tengo la expresión para este segmento de acá donde está el medidor Venturi. Aquí, al circular el agua por aquí, va a tener que el mercurio, puede ser que inicialmente el mercurio está a la misma altura, pero al momento que circula, al haber aquí en la tubería de mayor diámetro, hay mayor presión que en la tubería de menor diámetro. Entonces, al haber mayor presión aquí, hace que el mercurio
en esta rama de aquí baje y en esta de aquí suba un poco. Entonces al estar circulando, esto de aquí funciona como un tubo en U, o sea, ese es líquido, este líquido está en reposo, se supondría que está en reposo. Entonces aquí tendríamos que aplicar principios de hidrostática, y un principio era el de que la densidad, la presión hidrostática era densidad, gravedad por altura. Y entonces vamos a aplicar eso. Entonces en este punto de aquí, para este punto de aquí, tendremos que aquí hay la presión 1, hay esta presión 1 que le ponemos aquí, y además hay la presión que se ejerce por esta columna de agua que tenemos aquí. Entonces sería densidad, gravedad por H1. Como les dije, esta densidad que no tiene subíndice se refiere a la densidad del agua. En cambio acá en el punto 2 tendría primero la presión 2, que es la presión que debida a la circulación del agua, que sería presión 2, más aquí tendría este tramo de aquí que hay agua, en este tramo sería y este otro tramo que tiene mercurio, hay dos tramos. Entonces el primer tramo que tiene mercurio le pondremos densidad del mercurio por gravedad y por H, o sea, esta H que tengo aquí que ya me dio el ejercicio, más la presión de esta columna, de este tramo de columna que es agua, que sería densidad del agua, gravedad por la altura, pero en este caso esa altura vale X. De este de aquí puedo también hacer lo mismo que acá, pasar la presión 2 al lado izquierdo, o primeramente aquí vamos a hacer la H1. De acuerdo al gráfico, si tengo esta H1, esta distancia de aquí a acá, es lo mismo que la distancia que hay en el lado en el punto 2. Entonces esta H1 sería igual a la X más la H, o H más X. Si sumo H más X me daría el mismo valor, o es el mismo valor que esta H1. Entonces aquí le reemplacé, en lugar de H1 le puse H más X, y ya tengo en esta ecuación en función de la letra H y también en función de la letra X. Y al continuar haciendo esto nos quedaría, aquí tendría que aplicar la propiedad distributiva, PG por H, densidad, gravedad por X, y esto nos quedaría lo mismo en el lado derecho. En el lado derecho también ya nos queda lo mismo que teníamos acá arriba. Ahora sí vamos a hacer la transposición de términos. P2 le vamos a pasar al lado derecho, y estas dos que estaban positivas les paso al lado izquierdo negativas, y aquí nos damos cuenta que esta densidad de gravedad por X, densidad de gravedad por X se van a eliminar, y nos quedaría que la presión 1 menos la presión 2 sería igual a densidad del mercurio, gravedad por altura, menos densidad del agua, gravedad por altura. Sacando como factor común la densidad por gravedad, nos quedaría que la presión 1 es igual a G por H multiplicada por la diferencia de presiones del mercurio y del agua. Tengo estas dos que están señaladas, subrayadas, resaltadas de amarillo. Son dos ecuaciones que obtuve del ejemplo de aquí. Hasta aquí esta interpretación sería la parte física del ejercicio. Lo demás ya es solamente un poco de matemática, de saber resolver ecuaciones, saber procedimientos matemáticos. Y aquí, como tengo P1 es igual a esto, P1 menos P2 es igual, estas dos ecuaciones las podría igualar acá. Acá, perdón, esta de aquí tenía esta ecuación. Ustedes en el ejercicio, o a la mayor parte de estudiantes hicieron esto, aplicaron esta fórmula de aquí. Esta fórmula no se puede aplicar para este caso. Esta fórmula la dedujimos para una tubería que era completamente líquido. De todo el medidor Venturi era agua, y esa tubería estaba dirigida hacia arriba, entonces no había mercurio, entonces el sistema estaba conformado por agua. Por eso se eliminó la densidad y nos quedaba esta expresión, pero esta expresión no puedo utilizarla para este ejemplo, porque aquí sí tengo mercurio y tengo agua. Entonces esta no es la que se debía haber utilizado, y eso es lo que la mayor parte de compañeros, de estudiantes, la utilizaron en la tarea que resolvieron. Ahora sí, al igualar estas dos ecuaciones de aquí, nos quedaría esta expresión, y de esta expresión lo que necesito es H. Y aquí me puedo dar cuenta que como ya esta,
aquí al despejar la h, entonces nos quedaría este 2 está en la parte como denominador, esta g que está multiplicando pasaría acá también a dividir, y este de aquí también pasaría a dividir. Nos quedaría que la altura sería densidad, velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado sobre 2g por densidad del mercurio menos la densidad del agua. Hacemos los reemplazos: densidad del agua 1000, la velocidad 2, 2,4 al cuadrado menos 0,52 al cuadrado, 2 la gravedad 9,8, la densidad del mercurio 13.000 y la densidad del agua 1000, y nos da como resultado que la altura sería 0,0158 metros. Esa sería la parte del ejercicio este. El siguiente ejercicio decía por un tubo Venturi que tiene un diámetro de 1 pulgada en la parte ancha y 3/4 de pulgada en la parte estrecha, circula agua. El Venturi tiene conectados dos tubos nanométricos que marcan una diferencia de alturas de 30 centímetros. Calcule cuántos metros cúbicos de agua por segundo circula. Calcular metros cúbicos de agua por segundo se está refiriendo al caudal. Lo que necesito calcular es el caudal. Aquí en este caso ya no tengo esta tubería, también sirve como en el caso anterior, como en este caso, sirve para medir esta altura, que sería esta altura representa la diferencia de presión. Entonces en este caso de aquí sí podría utilizar esta fórmula que aquí que yo le taché. Aquí en el otro caso sí la puedo utilizar, pero en el caso anterior no. Vamos con los datos. Sería el diámetro 1 pulgada es 2,54 centímetros. El radio sería 0,0127 metros. Diámetro 2 es 3/4 de pulgada, entonces sería 1,905 centímetros y el radio sería 0,0095 metros. Este delta H se refiere a la altura H y es 0,3 metros. Y tendría estas ecuaciones de velocidad 1 que ya las hice en el ejercicio anterior también: caudal sobre área 1, velocidad 2 también es caudal sobre área 2. Y tendría que este valor de H, el delta H que le pusimos H aquí, también sería, si tengo una altura aquí H1 y esta sería la H2, esta H sería H1 menos la H2, la altura de las columnas de agua que tiene aquí. Entonces aquí esta sería desde H1 y esta columna más baja sería H2 y esta diferencia sería H1 menos H2 que la especifique acá. Tengo el área es pi por r cuadrado y de aquí el área 1 nos quedaría que es pi por 0,127 al cuadrado y nos daría el valor de 5,067 por 10 a la menos 4 metros cuadrados. También puedo calcular directamente el área 2 haciendo los respectivos reemplazos y nos queda que el área 2 es 2,84 por 10 a la menos 4 metros cúbicos. Con eso prácticamente creo que esto sería todos los datos que yo tengo y necesito para poder resolver este ejercicio. También tengo esta ecuación es la misma de la que obtuvimos anteriormente, porque aquí también al tener la tubería está horizontal, tener la misma altura, en la ecuación de Bernoulli se elimina densidad de gravedad por altura 1. Nos quedaría esto que ya lo hicimos en el ejercicio anterior. A partir de este vamos a tratar de ir reemplazando los datos que teníamos, diciendo que como H1 menos H2 era igual a H, esto de aquí, H1 menos H2 sería H. Nos quedaría un medio de densidad, velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado, y esto sería densidad de gravedad por altura. De aquí tendríamos que este 2 le voy a pasar acá a este 2 que está dividiendo, le paso a multiplicar y estas dos densidades las puedo eliminar. Eso es lo que pasó, que no pude hacer en el ejercicio anterior, eliminarlas. Aquí sí puedo eliminarlas porque todo es agua. Y nos quedaría que velocidad 2 menos velocidad 1 al cuadrado es igual a 2g por h. De aquí, como tenía que la velocidad 1 o la velocidad 2 es caudal sobre a al cuadrado, reemplazo, en lugar de poner velocidad 2 pongo caudal sobre área 2 al cuadrado. Entonces cada una quedaría el caudal y la área 2 quedarían elevadas al cuadrado menos
caudal al cuadrado sobre área 1 al cuadrado, que es lo que tengo la velocidad. De aquí puedo sacar primero factor común el caudal, porque lo que me piden calcular es eso, el caudal. Entonces de aquí podría calcular primero el caudal, sería sacando factor común, me quedaría que caudal al cuadrado es igual 1 sobre área 2 al cuadrado menos 1 sobre área 1 al cuadrado, es igual a 2g por h. De aquí despejando el caudal, esta expresión pasaría a dividir y el cuadrado pasa como raíz y tendría esta expresión de aquí. Con esta expresión de aquí ya simplemente lo que tendría que hacer es reemplazar los valores. Nos quedaría 2 por 9.8 por 0,3, 1 sobre el área 1 que el área 2 que tengo acá, 2,84, menos 1 sobre el área 1 que también la tengo acá, 5.067 por 10 a la menos 4 elevados al cuadrado, porque dice área 1 al cuadrado. Aquí tengo el área 1, hay que elevarlo al cuadrado, y el área 2 elevado al cuadrado. Aquí dice que solo el área 2 está elevado al cuadrado, pero como es 1, puedo coger todo el término elevado al cuadrado, porque 1 al cuadrado nos va a dar igual 1. Entonces, al hacer las operaciones de estas, nos queda que el caudal es 8,315 por 10 a la menos 4 metros cúbicos sobre segundo, que era lo que me pedía. Otra forma de hacerlo era, a partir de esta fórmula de aquí, calcular primero la velocidad 1, o calcular la velocidad 2, o calcular primeramente para luego reemplazarle en la fórmula que es caudal área por velocidad. Pero esta es la forma más correcta de hacerlo, creo. Una vez que haciendo todos los despejes, ya solamente tenemos que hacer una sola vez el reemplazo de los datos que tenemos y nos sale directamente el ejercicio. De igual forma, esto de aquí, solamente esta primera parte se refiere al aspecto físico de la interpretación física, y lo demás solamente es un poco de operaciones aritméticas, algebraicas, que se deben hacer para obtener los resultados. Espero que esto les sirva mucho para que puedan resolver los ejercicios que tenían planteados para esta semana. Disculpas por no haberles entregado el día lunes este video, no, tuve un pequeño problema. Gracias.